este semáforo que serán los que nos vayan indicando qué actividades se van a ir reactivando a partir de la pandemia. Juan María Naveja, nuestro analista y nuestro amigo, a quien saludamos con muchísimo gusto. Juan María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Igualmente, Raúl, pues sorprendido de los detalles en la mañanera. Si te fijas, de los asistentes, solamente los gobernadores, particularmente desde ayer habíamos visto que el gobernador del Estado de México llevaba mascarilla, pero el secretario de Salud no la usa, el subsecretario tampoco, el presidente ya no lo digamos, los militares tampoco. No se explica uno. Claudia Sheinbaum, Raúl, que ella ya estableció que la mascarilla es indispensable en la Ciudad de México, pues no. Y el otro detalle, ¿cómo se asustan los funcionarios públicos ante el presidente? Ya habíamos visto la semana pasada cómo la secretaria de Economía no pudo hilvanar una cifra, y hoy su voz es temblorosa, es de pánico. Y bueno, pues ¿qué te parece el secretario de Salud, que habló esta nueva mortalidad, que fue el término? ¿Los asusta realmente la presencia del presidente, Raúl? Sí, es una forma. En la mañana comentábamos esto que estás diciendo. Bueno, primero, sí llama la atención, solamente Alfredo del Mazo y el gobernador de Oaxaca, Murat, traían cubrebocas. Cuando Murat toma la palabra, se quita el cubrebocas, pero ese es exactamente los mensajes contradictorios que se mandan, Juan María. Cuando vemos al gabinete encabezado por el presidente en este tema de los cubrebocas, donde pues cada quien trae su propia, su propio entendimiento. Y ahí, bueno, pues entonces la gente, el ciudadano común y corriente como tú y como yo, pues dices, bueno, pues si el presidente y los secretarios no usan cubreboca y están pegaditos uno con otro, pues entonces, pues no puedes desestimar el llamado de la sana distancia. Sí llama la atención. Y el otro comentario, coincido totalmente contigo, ¿sí? El que la secretaria de Economía es pues chiquita, o sea, no tiene, digamos, no se le ve esa fortaleza de un secretario de Estado de México, y se le ve timorata, se le ve pequeña en esto. No la conozco, nunca la he tratado a Graciela Márquez, pero sí, definitivamente, con lo que ahí ha sucedido, que no pudo leer una cifra de 1 millón o de millones de 6 ceros, no pudo leerla, se hizo bolas, y como tú dices, quizás el presidente se impone y hace que nuestros secretarios se vean de alguna forma pequeños ante la situación. Ese también coincido contigo en ese tema. Pero, ¿qué te pareció el tema? ¿Cómo va a ser este regreso? Un poco de luz sobre el tema de los semáforos. ¿Cómo lo ves, Juan María? Mira, el esquema me parece interesante, me parece que salvo el tema de las personas vulnerables, y allí estamos los que ya andamos en el 6º piso en adelante, Raúl, salvo ese tema que me parece que es de cuidado, porque creo que ni en la segunda etapa es recomendable que estemos al libre influjo aquellas personas que ya tenemos determinada edad. Salvo eso, me parece que es un semáforo que tengo entendido que fue Marcelo Ebrard quien lo sugirió. Me parece un esquema interesante. Sin embargo, Raúl, la oportunidad, tú lo estabas diciendo hace un momento, imagínate, se presenta este proyecto cuando ayer México ocupó el 10% de la cantidad de muertos en el mundo. Tuvimos ya acercándonos a los 400 muertos, y cuando tú estabas diciéndolo hace rato, nos encontramos en uno de los momentos más elevados de contagio y de mortalidad. La letalidad del coronavirus en México anda por arriba del 10%. O sea, creo que no es oportuno. Y la otra parte, pues no le quedaba otra al presidente de la República más de que dejar la responsabilidad a alcaldes y a gobernadores, porque son los que pueden en un momento determinado pulsar cómo andan las cosas realmente, no solamente en sus estados, sino en sus municipios, regiones y sectores. Y allí de paso te diría una cosa, Raúl, no me pareció nada extraño
que la industria del automóvil entrara en esta apertura, porque esta es una presión que ya tiene varias semanas ejerciendo Estados Unidos, que como sabemos, las cadenas de producción entre México y Estados Unidos van muy unidas y ya les surgía a los estadounidenses que México abriera la parte de la industria del automóvil, Raúl. Sí, que la disfrazaron un poco como el tema de, si te fijaste, o sea, se van a anexar como industria esencial para empezar actividades, la industria de la construcción, ¿sí? La industria de la minería, que aquí ya habíamos hablado de su importancia, y la del transporte, la del armado de transporte. O sea, no le llamaron de la industria automotriz, seguramente para tratar de desviar un poco el tema de la atención que ha generado la presión que tú has señalado atinadamente de los Estados Unidos, que les urge ya empezar con el proceso de la cadena de producción de la industria automotriz, y que en México pues es fundamental, como ya lo has documentado tú, con la parte de muchas empresas de autopartes que forman parte de la proveeduría de la industria en Estados Unidos. Y mira, Raúl, no es tampoco gratuito, porque hay que establecer que dentro del Tratado de Libre Comercio existen sanciones cuando no se da la producción que requieren los tres países, las industrias de los tres países. Por lo tanto, México podría incurrir en fallas que obligarían al pago de determinadas sanciones económicas por no estar haciendo este tipo de producción. Pero también tenemos que reconocer y decirlo con insistencia, Estados Unidos está en otro momento. Nos llevan por lo menos 3 semanas de delantera, a pesar de que también hay que precisarlo. En Estados Unidos hay una gran efervescencia en torno al levantamiento de las restricciones, porque ya la Universidad de Washington ha establecido que el haber levantado estas restricciones va a llevar hasta 147,000 el número de muertos, tomando en consideración que ahorita anda poquito arriba de los 80,000 el número de muertos. Esto ya se está advirtiendo. Ayer el epidemiólogo en jefe, Anthony Fauci, ante la Comisión de Salud del Senado, advirtió lo mismo. Se están levantando muy rápido las restricciones y va a costar en vidas. Y aquí viene la vieja discusión. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué es más importante? ¿La parte de salud o la parte de economía con todo lo que está representando? Tú lo apuntabas y hay que tenerlo muy presente. Coneval está advirtiendo que podríamos llegar a tener a 10.7 millones de seres humanos hacia la extrema pobreza y al mismo tiempo hablar que los clasemedieros quizás nos fuéramos también a la zona de la pobreza, Raúl. Sí, son datos graves que dio a conocer la Coneval, y la CEPAL también hizo alguna predicción de la recuperación que va a haber en la economía para el próximo 2021, para el próximo año, y lamentablemente México está con números muy bajos respecto a otros países similares en Latinoamérica, y que tendrán pues un crecimiento mucho más, de acuerdo a estos pronósticos, mucho mejor para el año 2021. Pero déjame terminar con el tema del regreso a clases. Finalmente, Esteban Moctezuma, secretario de Educación, también, bueno, señala lo que ya aquí habíamos analizado. El tema de la educación será restableciéndose conforme haya semáforo verde en los municipios que no hayan tenido contagios, que no tengan una incidencia de vecinos con problemas, y empezar a reactivar la parte económica. No quedó muy claro. Lo que sí dijo Esteban Moctezuma es que el día 1 de junio, como se había señalado en un principio, pues esa fecha no se va a dar, y quizás venga a imponerse algunos criterios, como lo que hizo Jalisco, por ejemplo, que ya anunció que el ciclo escolar 2020, en la primera parte, pues se queda materialmente virtualmente, no va a haber alumnos en forma presencial, y esto será hasta el próximo ciclo escolar, Juan María. Sí, y en esto, Raúl, creo que todos los epidemiólogos del mundo han coincidido que el tema, uno de los temas más sensibles es la parte escolar. ¿Por qué? Por lo que representa el contagio que los niños pueden llevar a sus padres y abuelos. Es uno de los temas que se han venido señalando. Al gobierno de Jalisco se le unieron el de Tamaulipas, el de Sonora, el de Aguascalientes. O sea, ya venía una bola de nieve advirtiendo que el ciclo escolar se va a terminar a distancia, que va a ser indispensable que se termine por esa vía y que será hasta septiembre. Y vamos a ver, Raúl, todavía no sabemos. Lo que me parece
tú lo mencionas con mucha frecuencia, Raúl, todo lo quieren ideologizar. O sea que esos 200 y tantos municipios son los de la esperanza y los otros casi 3,000 restantes, ¿qué son? Los de la desesperanza, los de la tragedia, los de qué serán o qué adjetivo les van a colgar, Raúl, frente a todo esto, porque, bueno, pues uno lo ve desafortunado que estén incurriendo en ese tipo de términos. Y la otra parte económica que nos hace falta subrayar, Raúl, es que ya algunos especialistas hablan de una pérdida de 2 millones de empleos en 2020, y eso va a ser un golpe sumamente duro a lo que ya sabemos. Fíjate el detalle, Raúl, entre marzo y abril perdimos cerca de 700,000 empleos, que representan el doble de todos los que se crearon el año pasado. Son datos verdaderamente abrumadores, Raúl, y remataría con una información que también es muy importante, que hoy denunció la dirección del Hospital ABC, que es que COFEPRIS no está permitiendo la práctica de las pruebas de anticuerpos. Raúl, ese es el método de vigilancia que está predominando en el mundo. Yo realmente no entiendo hacia dónde estamos yendo desde el principio, con el problema de la vigilancia, Raúl. Fíjate que eso lo quiero ligar con lo que se comentó y con este semáforo de reactivación. A ver, el problema que hemos tenido en México es que no hay suficientes pruebas, no se han hecho pruebas. No estamos haciendo esa medición en forma aleatoria que nos puede indicar cuántos casos certeramente tenemos de COVID en México. Y estamos desde el modelo Centinela, que si lo multiplicas por 8, por 25, por 35, que hasta por 50, pero la realidad es que traemos un problema grave con el tema. Entonces, si no tenemos pruebas, si no tenemos un diagnóstico muy claro de cómo está el contagio, me parece riesgoso que estemos partiendo de municipios con semáforo verde, donde pues no sabemos en realidad cuáles son el nivel de contagios que hay. O sea, no se han presentado casos, digamos, sintomáticos, no tenemos personas enfermas identificadas, pero podemos tener que haya personas que sean asintomáticas y que sean portadores del virus, y esto pues nos lleve a este escenario que no es bueno, de tener rebrotes, de tener una situación que vamos a empezar otra vez a reanudar las actividades económicas, las actividades sociales, que aunque va a haber protocolos y cuidado, que lo están dejando, según dijo María Luisa Alcalde, pues cada empresa tendrá que implementar sus protocolos para que el regreso a la normalidad nuevo, pues sea con cuidado. Entonces, esto es exactamente lo que llama la atención. Por un lado, pareciera que tenemos un diagnóstico muy claro, que tenemos muchas pruebas, claramente cómo está, y por otro lado, tenemos esas dudas, esos huecos, esos hoyos negros, en donde no sabemos cuál es nuestra realidad en ese tema, Juan María. Y fíjate en esto, Raúl, son palos de ciego. Tú no puedes decir como autoridad que cada empresa establezca sus parámetros, porque esto se trata de salud pública, Raúl. Y en materia de salud pública tienes que hacer las veces del todólogo, del que va acumulando la información sustancial. Mira, por ejemplo, Nueva York espera, el gobernador Cuomo está realizando 155,000 pruebas semanales. Donald Trump, con todos sus defectos, está anticipando que quiere 3 millones de pruebas semanales, y nosotros no hemos llegado ni a las 100,000. Somos el país de la OCDE que menos pruebas ha venido realizando. Entonces, este es el único mecanismo que existe, Raúl, para poder saber hacia dónde estás yendo y cómo puedes llevar las acciones. Porque aquí de lo que se trata es de aislar a aquellas personas que están contagiadas y que son evidentes o que son asintomáticos, y eso, de esa manera, tú puedes saber a quiénes debes decirles, ustedes quédense bajo esa restricción. Y Raúl, como ya nos están diciendo que ya nos vamos, quiero darte la buena noticia, si es que hay que tomarla de esa manera, que Mexicanos Unidos contra la Corrupción está revelando que el Seguro Social levantó un acta de rechazo para regresarle los 20 ventiladores que compró a León Manuel Bartlett en 1,5 millones de pesos cada uno, los más caros de cuantos había comprado la Federación hasta el 1 de mayo.
Resulta que no tenían ni siquiera la pantalla táctil que era indispensable. Por lo tanto, la decisión que se está tomando es no adquirir los ventiladores y que además, pues según la información, Raúl, no se habían pagado los 31 millones en los que se habían pactado estos ventiladores. Creo que ya nos están diciendo hacia dónde va la investigación, Raúl, ¿eh? Ya no necesitamos mucho de función pública. Oye, pero no te vayas, porque quiero comentar contigo los datos de Coneval, de la pobreza, y también, bueno, esto que estás comentando, el tema precisamente de la corrupción, de la economía, del tema de la pobreza, porque esto no se inventó, no llegó esta crisis con el coronavirus, pero si nos permites, déjanos ir a una brevísima pausa y regresamos de inmediato. Si te falla el tino, que no te fallen los datos. Deja ya las recargas y cámbiate a Megamóvil. Es el único que te ofrece datos ilimitados por solo 200 pesos al mes. Con Megamóvil tienes datos ilimitados. 100 palabras de Eduardo Serrano. Las contradicciones en el gobierno de la 4T rayan en lo absurdo. El caudillo, que siendo candidato señaló enérgicamente a los gobiernos anteriores por el incipiente crecimiento económico, la marcada corrupción neoliberal y la militarización del país, entre otras cosas, no ha sido capaz de propiciar el desarrollo económico y además ha sido condescendiente con quienes a todas luces cometen actos corruptos. Pues ahora, por decreto, mantendrá al ejército en las calles, emulando la acción de barbarie que tanto le criticó a Calderón. Ojalá que este zarpazo obedezca a un acto de contrición por su estrategia de pacificación fallida, al registrarse más de 40,000 homicidios durante lo que va de su mandato, que en términos de violencia ha superado casi en un 70% en el mismo periodo al sexenio de Enrique Peña Nieto. Esperemos que el decreto no vaya a ser una raya más al tigre del totalitarismo que por ahí anda acechando. XView es televisión interactiva, pero también es color y sabor. Selecciona los próximos eventos deportivos, programas y películas que quieras ver. Grábalos y después verlos donde y cuando quieras. Ponle ritmo a tu diversión. XView por solo 50 pesos más al mes. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? Mega Canal. Difícil la situación en estos 17 meses de la actual administración del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque tres de los temas fundamentales que ofreció el presidente, como combatir a la pobreza, atender a los más pobres, que lleguen los programas del bienestar. Decía precisamente la Coneval que de los 19 programas sociales que tiene el actual gobierno, solamente 8 realmente son de utilidad para el combate a la pobreza. Un dato interesante. El segundo tema de la corrupción, que ya lo mencionaba Juan María, el combate a la corrupción con el hecho de este caso que estamos comentando, los ventiladores al hijo de Manuel Bartlett, y que, bueno, ahora nos van a salir con que no estaba y que se va a echar para atrás seguramente la investigación por las presiones que hubo, que afortunadamente se dio a conocer de esta maniobra, de este sobreprecio con el que se iban a comprar al hijo de Manuel Bartlett estos ventiladores de 1,5 millones, mientras que en el mercado costaban entre 600 y 700 mil pesos. Un verdadero abuso, Juan María. Y el tercer tema, el de la violencia, que lamentablemente hemos estado en los últimos meses, en los últimos años, con la violencia pues más complicada, ¿sí? Y que con el anuncio que se da ayer de que los militares se encargarán de nueva cuenta de la seguridad del país, pues entonces, híjole, tres de los
temas fundamentales de este gobierno, Juan María, pues están desde luego en gran duda y siendo cuestionados en este momento. Fíjate que los adversarios, como nos califica el presidente, a quienes lo criticamos, yo no he usado esa cifra, pero muchos están advirtiendo de cifras del número de pobres que se van a crear. Entonces, lo que dicen muchos es, quiere tanto a los pobres el presidente López Obrador que los quiere multiplicar en toda la República Mexicana. Y mira, Raúl, yo creo que no se necesita ser ni siquiera un observador profundo para intuir o para advertir, mejor dicho, que para generar riqueza, para generar recursos necesitas empleo. El empleo, además de que le resuelve a las familias un problema, genera también impuestos, claro, porque generas la compraventa. Raúl, no estamos hablando nada más de empleos a tontas y a locas, estamos hablando de familias que se quedan sin un ingreso. Si se parara ahorita el desempleo, ya serían 700,000 familias que no están teniendo un ingreso del cual sobreviven. Por eso se ha venido advirtiendo que el no tener un programa contracíclico, como lo están teniendo en todo el mundo, va a meter en más problemas a México y vamos a ver de qué tamaño es el decrecimiento que se va a registrar. Esa es por la parte de la cuestión de la pobreza. Luego, en la parte de la corrupción, hoy el diario Reforma y su periódico en Guadalajara, Mural, presentan en primera plana una investigación en la cual señalan la cantidad de vehículos que se han adquirido bajo arrendamiento o bajo adquisición y que salvo Presidencia de la República, otras dependencias han seguido comprando por miles de vehículos. Y, por ejemplo, ponen el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional que compra camionetas bajo asignación directa. Raúl, camionetas todas las marcas tienen camionetas. Y finalmente, la parte de la inseguridad, Raúl, lo que vale la pena subrayar es cómo están subiendo las cifras en materia de inseguridad y que tanto fue así que fue indispensable regresar al tema del ejército en la seguridad pública, Raúl. Tan criticado que fue, ¿no? Tan criticado que se mencionó y que el presidente ofrecía que el ejército regresaría a los cuarteles y sin embargo, pues lo que está de alguna forma es institucionalizando el tema de los militares en el combate a la seguridad que fue tan criticado en su momento. Así es que ya lo seguiremos analizando aquí en los diferentes espacios que tenemos en Mega Noticias TVC. Como siempre, un placer haber estado en comunicación con la audiencia de Mega Noticias TVC, Raúl. Gracias, Juan María Naveja. Y de esta forma estamos concluyendo. Nos despedimos. Se queda usted a continuación con información, con el análisis del equipo de Mega Noticias, Paco Ramírez, Yoeli Ramírez también y todo el equipo, Berenice Trujillo, todo el equipo de Mega Noticias en la capital del país. Le siguen informando a usted esta tarde y nos vemos en la noche. Muchas gracias.